En este video dibujaré al divertido Jake el perro en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de una caricatura muy querida, Bluey. Como Jake es un perro que se comporta como un humano, al igual que todos los personajes de esta serie, este estilo era una opción perfecta para el personaje. El estilo de Bluey fue sugerido en los comentarios por Derek Dogman. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Casi todos los personajes de esta caricatura tienen una forma muy rectangular. Afortunadamente, Jake tiene una forma similar a la de un frijol, así que él no será la excepción. Ya que este aventurero es un bulldog, me basé principalmente en el personaje Winton, el cual es de la misma raza de perro, aunque modifiqué varios elementos, como la forma de las orejas para capturar mejor todas las características de Jake. El color es bastante plano, solo con unas pocas sombras entre el torso y las piernas. Creo que Jake se llevaría muy bien con todos los personajes de Bluey. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de los pitufos, más específicamente el de la caricatura clásica de estos personajes. En esta caricatura tomé inspiración del cachorro de los pitufos, que tiene pies grandes y redondeados. Jake es un personaje que no tiene muchos detalles, así que para hacer el dibujo más interesante decidí que estuviera creando un hogar para los pitufos utilizando sus poderes mágicos. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Los ojos y el rostro en general tienen un estilo muy similar al de las caricaturas clásicas de Hanna-Barbera, como ojos ovalados y grandes, y mucha personalidad y alegría. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo fue muy sencillo al momento de añadir el color, pues solo tiene tonos sólidos. Ya que esta caricatura es algo vieja, decidí usar un tono de amarillo más desaturado. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de la versión más reciente de Pato Aventuras, caricatura bastante divertida que me gustaría utilizar más en mis videos. En este estilo los personajes están basados en los dibujos clásicos de Mickey Mouse. Me basé en los personajes cánidos de la serie, como Goofy, así que este Jake tendrá una nariz grande y redonda y orejas largas y peludas. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Darle color al dibujo fue sencillo, pues en esta caricatura los personajes no tienen sombras la mayor parte del tiempo. Como los personajes principales son patos o llevan ropa puesta que cubre sus pies, escogí basarme en los cameos de Chip y Dale para diseñar las piernas y los pies de esta versión de Jake, pues él también tiene sus piernas descubiertas. Jake sería un compañero excelente para el aventurero Nico McPato. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Elongación. Alargamiento de un elemento que se somete a un esfuerzo. Es el cambio en el valor de una magnitud. Ejemplo: la liga se rompió porque no soportó la elongación.
para no lastimarse, él calienta haciendo ejercicios de elongación. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de OK KO Seamos Héroes. Este estilo fue sugerido por Frank Daniel Morejón y es la primera vez que lo utilizo en un video. Este estilo tiene un acabado descuidado y asimétrico, así que lo mejor era realizarlo a lápiz y papel para poder obtener ese resultado más orgánico. En esta caricatura no hay mucho detalle en los personajes, incluso las manos con frecuencia suelen ser círculos sin dedos. Los ojos son bastante grandes y con mucha personalidad. Como un detalle adicional, quise que este dibujo mostrara a Jake experimentando con su habilidad para crear armas en su cuerpo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Este estilo también fue muy fácil al momento de añadir el color, pues no hay sombras ni brillos. Seguro que yo admiraría a Jake por ser un héroe poderoso y respetado. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de padre de familia, sugerido por Sandra Castillo. Curiosamente, en esta caricatura han aparecido una gran cantidad de caninos de distintas razas, así que pude tomar inspiración de varios de ellos. Lo más característico de este estilo son los ojos grandes y circulares que le dan esa apariencia tan graciosa a esta caricatura. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra hermano entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Decidí que este dibujo de Jake mostrara su lado más relajado y amistoso, y decidí dibujarlo disfrutando de una taza tibia de café por la mañana. Nuevamente, los colores de este estilo son muy simples y planos, y no hubo mayor complicación con los tonos. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Bluey y el de Pato Aventuras. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Gemma Márquez, que me mandó su dibujo de Rayman como un personaje jugable en Cuphead. Se ve muy adorable. También a Milan Alberto Quintana, que creó a Phineas y Ferb en el universo de Pikmin. Quedaron muy bien. De igual forma a Ian Reyes Armendáriz, que hizo a la cantante Sia en el estilo de las chicas superpoderosas. El resultado me encantó. Y finalmente a Astrid Olea, que dibujó a Juanín en el estilo de Peppa Pig. Muy creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. ¡Hasta